Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de diciembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis, el libro de los siete. Hemos visto hasta ahora en lo que estamos leyendo las siete iglesias del Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias de Asia, a quien Juan dirige este mensaje. Hemos visto los siete sellos y estamos finalizando con la lectura de hoy las siete trompetas. En estos siete podríamos ver lo que Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 19, perdón, el Señor a Juan o el mensajero a Juan de, de que escribiera las cosas que estaba viendo, las que son y las que serían después de estas. El mensaje de las siete iglesias o a las siete iglesias se ha entendido, se ha tratado de comprender cómo el mensaje o las advertencias y los consejos que el Señor le está dando a la iglesia a través de los años en diferentes épocas y etapas de esta misma. Los siete sellos son situaciones y fenómenos que se están dando aquí en la tierra como especie de señales. Si ustedes han leído con detenimiento, habrán notado que hay una diferencia entre los sellos y las trompetas, siendo estos primeros como fenómenos o situaciones que se están dando aquí en la tierra por una orden que está dando el Señor desde los cielos. Pero las trompetas, cada sonido de trompeta, que tiene un sentido y un significado muy, muy profundo en la escritura, sí son situaciones que vienen desde los cielos, ¿sí? O sea que los sellos nos van a servir a nosotros como señales para advertir la cercanía de los acontecimientos de los últimos tiempos. De allí que es muy posible, y en lo que hemos visto, que podamos identificar estas señales como señales antes de la manifestación del Señor. Y las trompetas, como en algún momento hemos tenido la oportunidad de estudiar, preparan la venida del gran soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso aquello de la celebración de la fiesta de las trompetas. De hecho, la fiesta de las trompetas está antes de la celebración del día de la expiación. Y el día de la expiación es cuando el Señor definitivamente quitará el pecado del mundo, cuando el Señor viene en justicia, en juicio, y pondrá todas las cosas en su lugar. De allí que es tan importante el sentido de las trompetas. Las trompetas están preparando la venida del Señor. Y digámoslo así, es como la avanzada de la venida del Señor. Ahora, es muy complejo y en verdad el Apocalipsis es tan complejo y sus figuras tan especiales que se puede prestar para muchas interpretaciones. Y como dicen la mayoría de los estudiosos de la Biblia, pues la Biblia se debe explicar en todo lo posible con la misma Biblia. Por eso la importancia también de entender los contextos de la escritura, pero la respuesta tiene que estar en la misma Biblia. Es lo que el Señor nos dejó revelado con la dirección de su Espíritu Santo. El capítulo 11 es un capítulo muy especial a este punto. Muchos identifican y así, más que verlo e identificarlo de esta manera, también creería yo que es como un anhelo. Algunos piensan que a este punto del capítulo 11, pues la iglesia ha sido arrebatada. Otros definitivamente no ven antes de estos acontecimientos el arrebatamiento, sino solo al momento del toque final de la trompeta. O sea que la iglesia tendría que presenciar todas estas situaciones y no es descabellado, ¿sí? Una cosa es lo que yo anhele y otra cosa es lo que se va a dar. Yo puedo decir, yo no quisiera tener problemas nunca, pero eso no quiere decirte que no los vaya a poner. Pero el capítulo 11 además
tiene una particularidad, siendo casi la mitad del libro de Apocalipsis, y es que el capítulo 11 de alguna manera, es como una pausa que resume muchas cosas que se van a detallar a partir del capítulo 12 hasta el 20. O sea, que las narraciones que tenemos entre el 12 y el 20 suceden dentro del momento histórico que está en el capítulo 11, ¿sí? O sea que el toque de la última trompeta es como un preludio, ¿sí? Entre la sexta y la séptima trompeta se va a desarrollar en detalle entre los capítulos 12 al 20, ¿sí? O sea que cuando aparece todo aquello del dragón, de la bestia, de la mujer, bueno, muchos detalles que están en estos capítulos, se ha tratado de entender y tiene mucho sentido en lo que sucede entre el toque de la sexta y séptima trompeta. Pero aquí hay algo que quisiera detallar hoy. Miren, todo esto, el cristianismo de los últimos años, creo, también como advertencia de lo que iba a ocurrir, a pasar antes de la venida del Señor, ha tenido cierta decadencia. La iglesia llegó a tener un estatus en la sociedad, la iglesia llegó a tener un lugar en la sociedad, la iglesia que en muchos momentos de la historia fue perseguida, fue amenazada, fue limitada. En los últimos años, en las últimas décadas, logró tener un espacio en la sociedad, un lugar. Es una iglesia que ha tenido incluso poder, poder económico, poder político, poder social, una iglesia que ha sido influyente, que en algunos momentos ha usado muy bien ese lugar, pero que lastimosamente también se puede identificar, como lo advierte la misma escritura, pues se ha llenado a veces de soberbia y altivez, ha creído que no tiene necesidad y por eso no ha anhelado y ha dejado de preparar la venida del Señor. Es una iglesia, como lo advierte el mismo Apocalipsis, cuando perfila la iglesia de la Odisea, una iglesia enriquecida, una iglesia próspera, una iglesia que dice no tener necesidad de nada, pero que lastimosamente, como dice el Señor, está llena de pobreza y desventura porque no tiene el más grande recurso que es la unción y el poder del Espíritu Santo. Así que, lastimosamente, pues todo esto que se está viendo, que vemos en la iglesia de hoy, pues también está advertido y hace un llamado a que en verdad la iglesia despierte. Y ese despertar implica que la iglesia procure la santidad. Eh, Hay mucha predicación hoy, o sea, muchos toman la Biblia a través de los medios de comunicación, hay muchos medios de comunicación, tenemos podcasts, antes escasamente era la radio, escasamente eran algunos programas de televisión, ahora hay personas enseñando porciones de la Biblia, predicadores en todos los idiomas, en todos los escenarios. Prácticamente podríamos decir que casi todo el mundo tiene acceso hoy a escuchar algo de la palabra del Señor. Pero ¿qué se está enseñando? ¿Qué estamos tomando de la palabra del Señor? ¿A qué estamos llevando a aquellos que escuchan la enseñanza bíblica? Y todo esto del Apocalipsis nos debe llevar a una conclusión, y es que en verdad hay que distinguir lo que es la iglesia profesante y la iglesia verdadera. Y todos estos capítulos de Apocalipsis tienen un llamado especial, y es el que nosotros debemos buscar y procurar alcanzar un estándar a propósito de lo que dice el mismo capítulo 11 de Apocalipsis. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí hay muchos detalles que lastimosamente el tiempo no nos deja revisar, pero sí quiero en algo que a mí me queda y me exhorta, y es este punto de ser medidos, de ser evaluados, ¿sí? De ser revisados. La palabra caña, de la palabra caña,
que para nosotros seguramente es una vara recta, que tenía una medida aproximada de 3 metros. Esta palabra caña, que es canon, es la misma palabra que se va a utilizar cuando se establece la Biblia, los libros aprobados como libros sagrados. Por eso seguramente ustedes han escuchado la expresión canonicidad, canónico, viene de una medida o un estándar que se establece para medir aquellas cosas que pasan este estándar. Entonces, como que pasan la prueba, entonces son aprobados y son tenidos en cuenta en el caso de los libros bíblicos como inspirados por Dios, ¿sí? Pero cuando entonces estamos hablando del canon, de la canonicidad, estamos hablando de un estándar, de una medida y de un parámetro que se establece para saber si ciertos, en el caso de los libros de la Biblia, si ciertos escritos pasan esta medida, alcanzan este estándar, están bajo este parámetro. ¿Sí? De allí, cuando se habla de canonizar a una persona por la tradición católica, se establecen unos estándares y si ciertas personas alcanzan estos estándares, entonces la Iglesia Católica considera que se pueden canonizar o nombrar como santos. Pero esto es muy importante porque dice que hay un estándar, el Señor manda a que se mida, a que se revise si tres cosas alcanzan este estándar o este parámetro. Uno, el templo. Dos, el altar y tres, los que adoran. Del templo y del altar no, digámoslo así, no depende de nosotros, pero sí el estándar, la medida y el parámetro de los que adoran. O sea que el Señor manda a revisar aquellos supuestos adoradores si en verdad alcanzan los estándares establecidos en la Escritura para estar delante del trono, para estar delante del altar del Señor, para poder... es más, yo sé que si usted ha leído con detenimiento y pudiéramos verlo así, que la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. Ustedes habrán notado que a pesar de que los creyentes pasen por la gran tribulación, serían marcados, serían sellados, tendrían una marca de bendición para que no, para que aquellos acontecimientos que van a venir sobre el mundo no los afecten. Es como cuando el Señor marca a Caín. Caín había pecado, pero a pesar de eso, el Señor dijo, pónganle esta marca y nadie le va a hacer daño a Caín. Es algo como con lo que yo voy a tratar y de alguna manera, estas marcas que hemos visto en el Apocalipsis tienen que ver con un reconocimiento del Señor de personas que alcanzan un estándar, que alcanzan un parámetro y que a pesar de que estén, como el mismo Señor Jesús dijo, estarán en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, pero sí guárdalos del mal. Puede venir lo que sea al mundo, pero si yo alcanzo una medida y un estándar que el Señor me plantea en la Escritura, pues yo voy a ser guardado como ese remanente fiel. Lo hemos visto en la Escritura. Jerusalén fue atacada por lo menos unas 5 veces que está en el Antiguo Testamento. Jerusalén fue arrasada en la historia de la humanidad varias veces, pero siempre el Señor se preservó un remanente fiel. Cuando mataron, asesinaron todos los profetas del Señor en la época de Elías, el Señor se guardó un remanente, no solo Elías, hubo hasta 70 profetas que se guardaron fieles al Señor. O sea, aquel que procura alcanzar este parámetro y este estándar que pasa la medida, siempre será guardado de lo que acontezca en el mundo. Así que hay una pregunta, ¿quién puede alcanzar este estándar? ¿Quién puede? Y está en término de pregunta, que así ya lo vamos a leer en la Biblia en el Salmo 15. ¿Quién podría estar? Mire que aquí está diciendo el templo, el altar, los que adoran. Está hablando más adelante de hablar incluso que quedó al descubierto el arca del pacto, el santuario del Señor. ¿Quién puede estar delante del altar del Señor? ¿Quién puede ser este adorador que menciona Apocalipsis que pueda pasar este estándar, que pueda pasar esta media? Mire, lastimosamente la iglesia es una iglesia que está viviendo muy en el mundo, ¿sí?
y la iglesia está buscando alcanzar los estándares del mundo. Entonces la iglesia se está rigiendo por los objetivos del mundo. Entonces la iglesia mide la bendición en resultados tangibles, financieros, lo mide en resultados como, no sé, alcances, crecimiento, pero un crecimiento numérico, lo mide en términos de números de gente, pero los estándares que debería estar revisando la iglesia es lo que nos dice la misma escritura, ¿sí? Los objetivos que debería alcanzar la iglesia no es cuántas nuevas iglesias abrió, cuántos involucrados, cuántas personas más están llegando a las congregaciones, o cuántos diezmos y ofrendas están acumulando, o cuántos bienes va teniendo la iglesia, sino que hay otros objetivos, y es alcanzar estos estándares que cuando seamos medidos podamos calificar para estar delante del Señor. Es que no tiene sentido que logremos todos los objetivos que el mundo plantea, pero no logremos los estándares que el Señor está pretendiendo. Entonces, usted puede decir ser cristiano y no tener ninguna deuda y no tener ningún problema financiero y ser, entre comillas, exitoso en este mundo, pero ¿de qué le sirve si cuando sea medido no cumple el estándar para estar delante del trono del Señor? Mire lo que dice precisamente este salmo de David, el Salmo 15. Y él hace una pregunta. Bueno, son dos preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es lo mismo que está planteando aquí Apocalipsis capítulo 11. El altar del Señor está abierto en el cielo. El altar del Señor está dispuesto, lo que dice también la Escritura, en la Nueva Jerusalén, el lugar de santidad, la presencia del Señor, la morada del Señor, el monte santo del Señor. Y David se pregunta, ¿quién podrá morar? ¿Quién podrá habitar en este lugar? Porque se supone que nosotros somos creyentes porque el centro, o nos hacemos llamar cristianos porque el centro de nuestra vida es Cristo. Una mala práctica del cristianismo es pretender que Cristo gire en torno a nosotros, o sea, que yo tengo necesidades, yo tengo anhelos, yo tengo sueños, yo tengo proyectos, entonces que Cristo gire en torno a mí y que me ayude y que me conceda. Entonces yo pretendo hacer algo para que Él me devuelva. ¿Sí? Eso es como si tuviera una relación mercantilista con el Señor. No, si Él es el centro de mi vida, si yo soy cristiano, soy yo quien gira en torno al Señor. Entonces, mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, mis necesidades, mis dificultades, todas están puestas delante del Señor y mi vida gira en torno a Él. Es muy diferente que pretender que yo sea el centro y Él está en torno mío a que Él sea el centro y yo me sujeto a Él. Entonces David se pregunta, bueno, ¿quién podrá habitar entonces en tu tabernáculo? ¿Quién pasará esta medida? ¿Quién podrá ser medido con esta caña? ¿Qué adorador o qué parámetros debe cumplir este adorador? Y empieza a dar respuesta en el mismo Salmo 15. Uno, el que anda en integridad. Integridad. Y podríamos hablar muchísimo de esta palabra, integridad. Y la integridad, para resumírselos, implica ser de una sola pieza. Que el personaje que soy, delante de mi familia, delante de la iglesia, delante de mis hermanos en la iglesia, delante de la sociedad, en mi trabajo, en mi vecindario, es el mismo. Integridad es que soy el mismo en todos los lugares, pero el mismo de acuerdo al parámetro que el Señor ha establecido, ¿sí? La integridad. Pero a veces el cristiano tiene diferentes facetas, caras, rostros, como personalidades. Entonces el cristiano tiene un lenguaje para hablar con los cristianos, tiene otro lenguaje para hablar con los del trabajo y se mueve en diferentes escenarios como un camaleón. No, la integridad es que soy el mismo en todo, en todos los escenarios donde me desenvuelvo. ¿Quién más puede estar delante del Señor? ¿Quién puede pasar esta medida? Dice, el que hace justicia, el que hace justicia. Y el que hace justicia no es el que anda, digámoslo así, demandando justicia o siendo un justiciero. No, el que hace justicia es el que obra y actúa con equidad, ¿sí? No el que se justifica siempre, sino el que obra con equidad.
el que trata a sus semejantes, su entorno y todo lo que tiene en sus manos con equidad. Dice el versículo 3, el mismo versículo 2 del Salmo 15, el que habla verdad en su corazón. ¿Por qué el que habla verdad en su corazón podrá estar delante del Señor? Porque el que habla verdad en su corazón, habla verdad en sus labios. Es muy triste, es a veces a mí personalmente me desanima, me cuesta muchísimo ver la manera tan cínica y descarada como las personas mienten, como a veces pareciera que fuese como un deporte. Es muy triste cómo las personas mienten en la cara de otras con una facilidad, es cinismo. A mí me parece preocupante. Y acuérdense que el Señor advirtió mucho que el que miente le está haciendo honor al Dios de este mundo, que es el padre de mentira, que es el enemigo y que el Señor lo reprenda. Es que la mentira abre unas puertas que los llevan, que llevan a las personas casi a la destrucción. Dice, el que habla verdad en su corazón pasará este estándar. ¿Qué más dice? El que no calumnia con su lengua. ¿Sí ven? Habla verdad en su corazón, pero además con su boca no calumnia, no levanta falsos testimonios en contra de nadie. Pero también dice el versículo 3, ni hace mal a su prójimo. O sea, él conscientemente no busca dañar a nadie, sino que conscientemente busca hacerle bien al prójimo. ¿Sí? O sea, yo no puedo pretender cumplir mis planes, mis anhelos, mis objetivos a costa del sufrimiento, a costa del mal que se le puede hacer a otro. ¿Qué dice el mismo versículo 6? 3, perdón, pero tampoco admite reproche alguno contra su vecino, ¿sí? O sea, él no cae en ese juego de la crítica, del juicio, del señalamiento, del chisme. Nosotros somos muy sueltos de la lengua y en esa soltura de la lengua hacemos mucho daño. Una de las cosas que nos permite estar delante del Señor es ser, y la Biblia nos exhorta muchísimo a ser mucho más prudentes en nuestras palabras, a hablar menos de lo que hacemos y escuchar un poco más. ¿Qué dice el versículo 4? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. ¿Quién pasa este estándar, esta medida? ¿Qué adorador puede estar delante del Señor? Aquel que no se deja deslumbrar por el poder, por el dinero, por la fama, por el estatus de las personas malvadas, sino que se admira con el humilde, con el sencillo, con el obediente, con el servidor. Eh, que nuestra admiración sea por aquel que teme al Señor. Hay personas en las iglesias que a veces ni les notamos, pero pueden tener un lugar mucho más especial delante del altar del Señor porque procuran vivir en santidad. A veces ni hablan, a veces ni se notan, pero en el cielo, en los cielos, en la eternidad, tienen un lugar extraordinario porque son intercesores, porque no admiten nada en contra de nadie. Y a veces el que más habla, tal vez se admira con aquel que sobresale. Nosotros necesitamos agudizar nuestros sentidos y no debemos, al único que le demos toda la gloria y el honor es el Señor y admiremos a aquel que procura comportarse de acuerdo al parámetro que el Señor establece. Y debemos menospreciar al que es malvado, porque muchas veces cuando admiramos al malvado, estamos rindiéndole honor a aquel que está detrás de aquel malvado. Toda nuestra admiración, toda nuestra gloria debe ser para el Señor solo para el Señor, pero también que aquellos que tienen fe y se comportan de acuerdo a la fe, pues sean una inspiración para nosotros caminar también en pos de la luz del Señor. ¿Qué dice el versículo? eh, el mismo versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué implica esto? Aquel que cumple sus promesas así no le convenga. O sea, tiene palabra. En eso no nos podemos equivocar. Cuando usted se comprometa a algo, así no le convenga, así usted lo haya dicho en una emoción, lo haya dicho en un impulso, dice aquel que aún no le convenga, cumple lo que ha prometido, cumple su palabra, ¿sí?
Si usted dijo, voy, voy. Si usted dice, no va, no va. Hay que tratar de cumplir la palabra. Así no le convenga, ¿sí? Y hablar verdad. Por eso también la Biblia nos exhorta a que hablemos menos, a que comprometamos menos nuestros labios. El libro de Eclesiastés en el capítulo 5 nos habla mucho de eso. Cuando hagas un voto a Dios, cumple, no tardes en cumplirlo. Si tú dices, Señor, si me ayudas en esto, yo hago esto, hazlo, punto. Y si no lo piensas hacer, más bien no lo prometas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5, quien su dinero no dio a usura. La Biblia plantea que es un pecado prestarle dinero al hermano a intereses y más a intereses usureros. De hecho, la palabra en sí que traduce la Reina Valera como usura es simplemente interés. Porque cuando mi hermano necesita mi ayuda, yo no puedo beneficiarme de la necesidad de mi hermano. Por eso es que es pecado. Porque cuando mi hermano me pide una ayuda a mí, pues yo no puedo generar un beneficio por la necesidad del hermano. Eso se ve como crueldad. Cuando mi hermano me pide y yo puedo ayudarle, lo debo hacer con libertad, pero nunca beneficiarme de la necesidad de mi hermano, porque nadie está exento de una necesidad y en medio de una necesidad necesitar que le presten, ¿sí? Entonces, eso es lo que ella no dio su dinero a usura y aun si tenía un recurso para ayudar a otro, lo hizo con liberalidad. Dice el versículo 5, no admite contra el inocente cohecho, o sea, el cohecho es como una especie de soborno y de hecho así es como originalmente está escrito en la Biblia, o sea, no admite que le den un presente, un regalo que va a afectar a otro. No admite coimas, sobornos para afectar a otro. Todo lo que tenga que llevar ese interés de fondo es porque no debe ser muy bueno, muy benéfico para las personas. Aquí tenemos 11 cosas que nos plantea, pero la Biblia también nos plantea en el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios y el libro del Apocalipsis, que se resume todas estas 11 cosas en dos, que son evidencias, y es, mantén las vestiduras blancas y tus lámparas llenas de aceite. Vestiduras blancas implica esto que acabamos de leer en el Salmo 15. Implica una vida de constante arrepentimiento. Ojo, nosotros necesitamos constante arrepentimiento, porque constante arrepentimiento implica que todos los días estoy reconociendo que he pecado contra el Señor. Esto del arrepentimiento no es solo cuando hacemos una oración de fe o cuando nos vamos a bautizar. Esto del arrepentimiento es diario, porque diariamente, creo yo, ofendemos al prójimo, ofendemos al Señor. Yo me debo estar arrepintiendo constantemente. El arrepentimiento me lleva a mí a limpiarme, a mantener mis vestiduras limpias. Solo piensa en esto. Usted tiene un vestido blanco y ese vestido blanco está expuesto diariamente a que se ensucie. Y usted no puede permitir que ese vestido se manche. Usted debe procurar que ese vestido, si se ensucia de alguna manera, hay que limpiarlo antes que genere mancha. Pero también hay que tener la lámpara llena de aceite, santidad y procurar que el Espíritu Santo llene mi vida y la colme. De esa manera, cuando el Señor mm, mida a aquellos que adoran, que nosotros podamos pasar el estándar. Hay otros detalles en el capítulo 11 que esperemos en alguna otra oportunidad poderlo revisar, muy interesantes, porque viene el tema de los dos testigos y en el mismo capítulo 11 se toca la séptima trompeta. Y según el Evangelio de San Lucas, en el toque de la séptima trompeta viene la resurrección, pero lastimosamente el tiempo no nos alcanza. Así que oremos y entreguémosle al Señor esta nueva semana a través de nuestra oración. Yo quisiera pedirles, en medio de todas las necesidades y dificultades que todos tenemos, porque todos tenemos dificultades, necesidades y anhelos, todos estamos lidiando con la vida en este mundo con situaciones
que nosotros no nos metimos, pero que tenemos que afrontar, y otras que sí, son consecuencias de decisiones que tomamos, muchas lejos del Señor. Pero lo que sea que estemos viviendo, hagamos una sola petición al Señor, como dice David, que yo pueda estar delante de tu presencia todos los días de mi vida. Pidámosle que nos permita ser dignos de Él, que nos permita y nos ayude a mantenernos en santidad delante del Señor. Sin santidad no podemos ver al Señor. No podemos llegar con cinismo a pedirle que nos ayude cuando nosotros mismos sabemos que estamos andando en pecado, cuando nosotros sabemos que no nos hemos arrepentido. Y no podemos ser cínicos de pedirle que nos ayude cuando lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestros pecados. El primer paso sabio, sensato y humilde es arrepentirnos, que nos perdone, confesarle y que nos permita vivir una vida delante de su presencia. Bendícenos en esta mañana, en este nuevo día, y ayúdenos a pasar el estándar, a que cuando seamos medidos, alcancemos el estándar de santidad, de rectitud, de integridad, de verdad delante de ti, Señor. Ayúdanos hoy en esta semana a ser conscientes de nuestros caminos y de volver constantemente a ti. Bendice a tus hijos, guárdalos y ampáralos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.